Pero bueno, el día de hoy quisiera que leyéramos un pasaje que está en Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Que dice así, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, hay una serie de enseñanzas, ¿verdad?, que se dan en estos 10 versículos, pero quisiera que pusiéramos atención, o quisiera hoy enfatizar los primeros 3 versículos. Entonces, el título de esta predicación es: sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. Bueno, la Biblia declara que toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y en esta carta se les está hablando a personas que ya tenían a Cristo en su vida. Por eso se habla de esta muerte espiritual en tiempo pasado, diciendo, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y bueno, esta muerte espiritual, ¿verdad?, que nos habla aquí, es la condición de todo hombre, ¿verdad? Se aplica a todo hombre que está sin Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, entonces estábamos muertos espiritualmente. Y toda persona que está sin Cristo, hoy en día, también está muerto espiritualmente. Y estar muertos espiritualmente, o estar espiritualmente muertos, significa pues que no se puede tener relación con Dios. En Juan capítulo 4, versículo 4, Juan capítulo 4, versículo 24, dice la Escritura, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, para relacionarnos con Dios, pues hay que hacerlo a través del espíritu, ¿verdad? Pero si está muerto, pues no podemos relacionarnos con Dios. La condición necesaria para tener comunión con Dios, ¿verdad? La Biblia también nos enseña, como lo hacen en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios no tiene comunión con el pecado, ¿verdad? El concepto de la santidad, pues vemos que no es algo que proviene del hombre, ¿verdad?, sino que proviene de la Biblia. Es un concepto que viene de Dios. Y bueno, ya creo que hemos escuchado muchas veces acerca de la santidad, pero la santidad está compuesta por 2 cosas, ¿verdad?, 2 conceptos, que es separar de
y y, y para, ¿verdad? Entonces, algo que se santifique es algo que se toma parte y como a nosotros los hombres se toma parte del mundo, Dios toma parte del mundo a un hombre, a una mujer, con un propósito, ¿verdad? Para él, para sí mismo. Y entonces, pues en el mundo está el pecado, ¿verdad? Entonces Dios toma parte a los hombres del pecado y los separa para él, y entonces a una persona Dios la puede santificar, ¿verdad? Y entonces se necesita santidad, pues para tener esta relación con Dios. Y una vida santo de santidad, pues la verdad es que es ajena a todo hombre, porque Dios demanda perfección y nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Como hombres. El hombre, entonces, pues se encuentra en verdaderos problemas, porque sin Cristo, él está muerto. Buscando otra manera de ilustrar esta verdad, de que sin Cristo estamos espiritualmente muertos, es que toda persona que no tiene a Cristo es como los peces del mar. Para los peces del mar, pues el mar, ¿verdad? Es el mundo que ellos conocen. Es en donde viven. Es en donde se desenvuelven. De hecho, es todo lo que conocen, ¿verdad? Y estar muertos espiritualmente sería semejante a que los peces del mar, ¿verdad? Los peces estén ajenos o muertos, pues están ajenos o muertos a la vida terrestre, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad para un pez, pues tener vida terrestre. Para un pez es imposible, ¿verdad? Tener vida terrestre y vivir fuera del agua. Así también, para un hombre sin Cristo, es imposible tener una relación con Dios. El pez está limitado, ¿verdad? A vivir una vida solo dentro del mar. Pero para el pez, eso es todo lo que existe, les comentaba. No sabe sobre la existencia de la vida fuera del mar porque nunca la ha experimentado. Está restringido, ¿verdad? A vivir solamente en el mar, ¿verdad? Es todo lo que sabe. Y entonces es todo lo que hay para un pez, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Cuando la frase que dice en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, pues nos habla de un cambio, de una transformación necesaria, ¿verdad? Para tener una relación con Dios. Una transformación hecha en nosotros, pero no por nosotros, ¿verdad? Como lo dice aquí, dice, Él os dio vida, ¿verdad? No viene de nosotros, sino que Cristo lo hizo en nosotros. Y entonces si trasladamos esta enseñanza a nuestro ejemplo, ¿verdad? Sobre los peces, sabemos que un ser que vive en el mar, pues tendría que pasar por un cambio, una transformación para poder vivir fuera del agua, para poder tener una vida terrestre. Y aquellas personas que Cristo les ha dado vida espiritual, son personas poseedoras de dos vidas. Poseedoras de dos vidas que pues podemos pensar, ¿verdad? Que de vida que podemos llamar vida física, ¿verdad? Que es en la que con carne y hueso, ¿verdad? Y vida ahora espiritual.
Así, ¿verdad? De igual manera, en la creación, también existe un ser que tiene la capacidad de tener una vida acuática y una vida terrestre cuando pasa por una transformación, ¿verdad? Entonces a esos seres, pues son aquellos que son conocidos como anfibios, ¿verdad? Y entonces la palabra anfibio está compuesta por dos palabras, ¿verdad? Anfi, que es ambos, y bios, que es vida, ¿verdad? O sea, de ambas vidas, o de doble vida, ¿verdad? Igual que la vida de todo aquel a quien Cristo le da vida espiritual. Tiene una vida física, pero ahora también tiene una vida espiritual. Así que cuando el anfibio pasa por la metamorfosis, entonces abandona el agua y emprende su respiración pulmonar y da inicio a una vida terrestre. Así con Cristo, ¿verdad? Cuando da vida espiritual, se forma una relación con Dios y entonces tenemos una relación que no habíamos tenido antes. La naturaleza del pez es vivir en el agua. Está limitado, ¿verdad? Y le es imposible por sí mismo vivir una vida terrestre. Esa es la condición de toda persona que no tiene a Cristo. Sin Cristo está muerto espiritualmente y le es imposible tener una relación con Dios. Así está todo hombre y toda mujer, ¿verdad? Que no tienen a Cristo. Por eso es que el título, ¿verdad? De nuestro pasaje el día de hoy, sin Cristo estamos muertos. Y en los versículos 2 y 3 nos enseña cómo el entorno, el ambiente que le rodea al hombre, va de acuerdo con su conducta y también refleja su condición espiritual. Y entonces dice el versículo 2 y 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, como hombres, tenemos como un imán, ¿verdad? En nuestro ser para lo malo, ¿verdad? Que le atrae lo malo. Nuestras inclinaciones siempre son hacia el mal. Aún las cosas que podemos decir buenas, que podríamos llamar buenas entre comillas, a la luz de la verdad de Dios, pues la verdad es que no lo son. Por eso la Escritura repetidamente lo dice, ¿verdad? Y por eso en Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías dijo, ¿verdad? Si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y en estos dos versículos, ¿verdad? Se usan tres términos para describir nuestro entorno y nuestra condición. Y es importante, pues, recordarlo, ¿verdad? Las cosas por las que pasamos y por las que se encuentra todo hombre, ¿verdad? En este mundo. Entonces, el primer término que se menciona aquí, dice, es siguiendo la corriente de este mundo. Y bueno, cuando la Biblia habla del mundo, pues a veces se refiere
a diferentes cosas, ¿verdad? A veces se refiere pues al planeta, ¿verdad? A todo el planeta. Pero cuando aquí se está hablando del mundo, no se está hablando del planeta. Cuando aquí se habla de la corriente de este mundo, se está hablando de un sistema que existe en este mundo, de la manera de pensar que hay en este mundo, que está en oposición a Dios. El mundo es un lugar donde el hombre se siente cómodo. En muchos de los casos tiene todo lo que desea. Porque como dice más adelante, ¿verdad? Como dice un poco más adelante, nuestra naturaleza desea estas cosas que el mundo ofrece. Aquí hay todo lo que se necesita, ¿verdad? Por eso la gente vive a gusto. Por eso la gente teniendo solvencia, teniendo salud, disfruta. Se siente bien. Le va bien. Es como el pez en el agua, ¿verdad? Es todo lo que conoce. Se mueve, va y viene, ¿verdad? Sin problema. En este mundo, todo hombre está siendo moldeado por él. Poco a poco, ¿verdad? Porque es todo lo que conoce el hombre. Ejerce una influencia diaria en nuestras vidas. El hombre le pertenece, ¿verdad? Pertenece a este mundo, perdón. Pone una especie, en el mundo, pone una especie de antojos virtuales, ¿verdad? En la que nos presenta una realidad que no está basada en la verdad. Presenta maneras de pensar, de ver las cosas que se asumen como ciertas, porque es todo lo que se ha conocido, pero no es la verdad. Y si esto no fuera suficiente, también se encuentra el diablo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El que le da forma, ¿verdad?, a este mundo. Un ser espiritual con fuerzas de maldad. En este mundo, el diablo ejerce su influencia. El mundo está bajo su influencia. Ese sistema que nos enseña qué creer, en qué pensar, lo que es bueno, lo que es malo. Satanás trabaja activamente, ¿verdad?, para poner un velo en los ojos de los hombres. Trabaja y quiere que los hombres estén satisfechos con lo que el mundo les ofrece. Por eso el trabajo de todo cristiano, pues es permanecer velando, nos llama la Escritura, ¿verdad? Estar velando y despertarnos del adormecimiento. Porque podemos estar adormecidos con las cosas de este mundo, ¿verdad? Llegando a pensar como se piensa en este mundo. Que se cree que las personas son básicamente buenas. Que no son tan malas. Pero fíjense, aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, que opera en los hijos de desobediencia. Aquí les llama hijos de desobediencia a todos los hombres que no tienen al Señor Jesucristo. Opera en los hijos de desobediencia. Y esa desobediencia
No es una desobediencia abierta, ¿verdad? En contra de Dios. Es una desobediencia sutil, podríamos llamarla sutil, ¿verdad? Son hijos de desobediencia porque no se quieren someter a lo que Dios dice. No quieren ser controlados por Dios. Ellos quieren tener el control. En este mundo, ¿verdad? Ese es algo primordial, tener el control, que no pierdas tú el control. Lo que ellos decidan, lo que ellos piensen. Porque no quieren sujetarse. Quieren ser autónomos, tomar sus propias decisiones, hacer lo que ellos quieran hacer. El hombre se ha hecho una idea de Dios, de la verdad de Dios, hacen a Dios a su imaginación, ¿verdad? Y a su gusto en este mundo. El hijo de desobediencia en realidad no quiere conocer lo que Dios dice, porque tendría que enfrentar sus propias contradicciones, ¿verdad? Por eso la gente no lee la Biblia. Por eso la gente no conoce la Biblia. Aunque cree en Dios, no la conoce y nunca la ha leído. O pocas veces la han leído parte de ella, ¿verdad? Por eso el diablo es exactamente lo que busca, ¿verdad? El diablo como estrategia busca menoscabar la palabra de Dios, menguarla, dañarla, perjudicarla, ¿verdad? Para que la gente no le ponga atención. Hacer creer que la Biblia está obsoleta, que no es la única verdad, que hay otras verdades. Cambian la figura central, ¿verdad? Que es Dios, y la reemplazan por ellos mismos, por sus propias creencias. Así es como la desobediencia, pues de manera sutil, entra en los hombres, ¿verdad? Piensan, el hombre puede hacer el bien sin la necesidad de Dios. Hay mucha gente que se ofrece de voluntaria, ¿verdad? En organizaciones de beneficio social, elevando su moral, ¿verdad? Le llaman moral, pero pues es una falsa moral, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Hay gente que no cree que necesita ser parte de una iglesia o de Dios para hacer el bien. Amo y sirvo a los demás, ¿verdad? Defiendo el derecho de los oprimidos sociales. Ahorita está muy de moda. Defensores, ¿verdad? Abogando por los demás. Porque la gente en lo general tiene sus propios estándares, ¿verdad? De lo que es bueno. Como hago buenas cosas, como aporto para buenas causas, ayudo y amo a los demás, entonces estoy en la verdad. Y bajo este estándar, ¿verdad? Todas las creencias tienen su propia verdad. Hay muchos caminos para llegar al mismo fin, ¿verdad? El chiste es hacer buenas obras. Esa mentalidad está en este mundo. Satanás no necesariamente quiere que la gente se destruya, ¿verdad? Pero que piense en hacer buenas obras. Buscar ser sinceros, ¿verdad? Piensan ellos mismos. No tienen que creer en Dios, ¿verdad? Para seguir las reglas, para buscar hacer lo bueno. Creer en Dios también ha llegado a ser algo anticuado, ¿verdad? Retrógrada. Cosas del pasado, ¿verdad? Que se usaban o se usan para controlar a la gente.
Dicen, lo que crees es irrelevante. Las buenas obras son lo que cuentan. Sin embargo, ¿verdad? En sus pensamientos, en su vida privada, donde nadie ve, hacen cosas que no quieren que se den a conocer. Porque el hombre tiene inclinación hacia el mal, ¿verdad? El sistema del mundo y el diablo, el cual le da forma, te enseñan que la gente en lo general es buena. Entonces, ¿por qué vas a necesitar un Salvador? No estás en peligro. Busca hacer lo mejor, como todos los demás, ¿verdad? El estándar del hombre está basado en su propio razonamiento. La verdad es que el estándar de Dios es inalcanzable para el hombre. Por eso la gente pone su propio razonamiento, porque no hay manera de alcanzar el estándar de Dios. Por eso la gente no quiere creer eso y piensa en su propio estándar y dice, la gente por lo regular, pues es buena, ¿verdad? Pero vemos que Dios dice en su palabra, en Romanos capítulo 3, que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las mismas cosas, ¿verdad? Muertos. Sin Cristo estamos muertos. Porque hemos pecado y el pecado nos ha separado de Dios, ¿verdad? Es lo que la Escritura nos enseña. El estándar de Dios es la perfección. Dios es un Dios santo y demanda santidad. Y si tomamos en cuenta el punto de vista de Dios, nos daremos rápidamente cuenta que nadie puede hacer el bien que Dios demanda, ¿verdad? Su estándar es inalcanzable. Como veíamos, ¿verdad? Que para un pez es imposible vivir en un lugar terrestre. No hay manera, ¿verdad? Jesús y solo Jesús pudo alcanzar ese estándar. El Señor Jesucristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta y nunca pecó, no cometió un solo pecado. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Por eso necesitamos que el Señor Jesucristo ocupamos que el Señor Jesucristo nos haya dado vida, ¿verdad? Porque es el único que lo puede hacer. Porque solo Él, ¿verdad?, tuvo la capacidad de vivir una vida de santidad. Solo porque en este mundo podemos hacer obras de beneficencia, no quiere decir que seamos merecedores de Dios. No quiere decir que no necesitemos ser salvados, ¿verdad? Porque la Escritura es muy clara también en ello. En Santiago capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No hay manera de poder, por nuestras propias obras o por buenas obras, llegar a Dios, ¿verdad? Tener una relación con Dios. Por eso, este libro de Efesios y este versículo 1 dice, ¿verdad? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay muerte. Un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? Está separado, ¿verdad? Cuando una persona muere físicamente, su alma se desprende de él, ¿verdad? Y entonces está ahí, lo podemos estar viendo, ¿verdad?
enfrente de nosotros, pero el ser con el que convivimos, el alma ya no está ahí, ¿verdad? O sea, ya no podemos tener comunión con él, porque está muerto, ¿verdad? Así es la condición de todo hombre que no tiene al Señor Jesucristo, ¿verdad? No puede conocer a Dios. Tal vez habrá escuchado de Dios. Sabe muchas cosas de Dios, tal vez. Pero no tiene una relación personal con Él. Hay gente que ayuda mucho, ¿verdad? Pensando en la manera de pensar de este mundo, que ayuda mucho, como hoy en día sucede en México, por ejemplo, con los jefes de los carteles de droga. Sí, andan en los carteles, pero ahí en el pueblo donde viven, ¿verdad? Les hace mucho bien, ¿verdad? Les da dinero, les ayuda en sus casas, les da para la comida, les da para un carro tal vez, ¿verdad? Qué sé yo. Pero el dinero con que ayudan, pues sabemos que viene de aquellos que han sido esclavizados con las drogas. Y entonces, esas buenas obras que hacen le costaron a otros sus vidas, ¿verdad? Sus familias, un futuro, ¿verdad? Y entonces, lo mejor que puede ofrecer el mundo o las personas en el mundo no es suficiente, ¿verdad? Se puede ayudar mucho, pero tal vez no ser amables con la esposa o tener problemas de ira. Una persona puede ser moral en ciertas cosas de su vida, pero inmoral en otras que esconde, ¿verdad? Y que no se ven tal vez. Quieren ser recordados por lo bueno y no por lo malo, ¿verdad? Cuando mueren. Por eso en los funerales no se habla de lo malo de las personas, pero la verdad es que Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios pesa las cosas, ¿verdad? Con justicia. Y entonces, por eso Isaías decía, ¿verdad? Lo dice en uno de el libro que escribió, haciendo mención que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? No hay nada bueno en ellas. Aún aquellos que, como hombres, volteamos a ver y decimos, mira, esta persona es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo en la sociedad, como sucedía en los tiempos en Israel, ¿verdad? Había personas que se tenían en un lugar de estima. En un lugar de estima y aún pensando que eran personas que les interesaban las cosas de Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo conocía a todos. Y entonces nos revela en Lucas capítulo 18, 9 al 14, nos revela lo que hay en el corazón del hombre. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, que era el religioso, ¿verdad? El que enseñaba la ley de Dios, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, ¿verdad? Y el publicano es una persona que, pues, no tenía normalmente muchos amigos porque la gente lo despreciaba, porque era el que recaudaba los impuestos para el imperio romano, ¿verdad? Que los tenía pues básicamente ahí subyugados y que también pues ellos también agarraban dinero para sí, ¿verdad? Y entonces pues eran unas personas que se tenían pensado que eran de lo peorcito, ¿verdad? Y entonces este hombre
menciona, ¿verdad? Que no es como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice el Señor Jesucristo que el fariseo hablaba consigo mismo, porque no creía en realidad que necesitaba ayuda. No creía en realidad que necesitaba a Dios. Él pensaba de sí mismo como un hombre bueno, con suficientes buenas obras para ganar el favor de Dios. Pero no hay ningún hombre bueno, ni aún uno, como dice la Escritura. No hay nadie que sea bueno. Por eso, por último y el tercer término, ¿verdad?, que se describe en nuestro entorno y en nuestra condición es la carne, ¿verdad? Dice: en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Aquellos que pueden vivir fuera de la influencia de la carne son una pequeña minoría. Dice el Señor Jesucristo: la puerta es ancha que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida. Solamente hay pocas personas, ¿verdad?, que pueden tener esta posibilidad de no vivir bajo la influencia de la carne. Y la carne, pues la carne, lo que nuestra mente, como dice aquí, los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros pensamientos, el diablo y el mundo tienen poder sobre nosotros porque nos ofrecen exactamente lo que desea la carne, ¿verdad?, lo que desean los pensamientos. No somos personas que de manera natural, como hombres, buscaran a Dios si el diablo no ejerciera su influencia sobre nosotros, si nos dejara solos. El hombre no buscaría a Dios aún así. El diablo no puede estar en todas partes. A veces le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Pero la verdad es que el verdadero problema del hombre está en su propio cuerpo, ¿verdad?, que la Biblia también lo llama la carne, ¿verdad? Está en su carne, en los deseos de su carne, porque son deseos inclinados hacia el mal. Todo hombre y mujer que ha existido, excepto Jesús, heredó de Adán una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, que aquí en otras partes de la Biblia también le llama la antigua naturaleza. Nuestra carne, nuestra antigua naturaleza que se opone a las cosas de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra carne piensa cosas de este mundo, cosas que la satisfagan, nada que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿verdad?
De hecho, si quisiera hacer las cosas que a Dios le agradan, no pudiera hacerlas. Le es imposible hacerlas. Cometemos pecados porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, ¿verdad? Inclinada hacia el mal. Porque el error que a veces comete el hombre, ¿verdad?, es creer que el problema está en el exterior y no en el interior. El problema más grande somos nosotros como hombres, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición sin Cristo. Por eso las cosas del mundo, pues son normales para los hombres. Este mundo nos ofrece aquellas cosas que nuestro cuerpo y nuestra mente desean. Placeres, poder, codicia, la juventud, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso desea nuestra carne, ¿verdad? En el mundo, se cree que la gente en lo generalmente es buena, ¿verdad? Y se piensa también que nuestro entorno es lo que nos hace tomar el camino equivocado. Por eso, muchas personas, ¿verdad?, dicen que para acabar con los problemas del mundo, la educación es fundamental. Y bueno, la educación ayuda, ¿verdad?, pero no va nunca a acabar con los problemas del mundo, porque los problemas del mundo no están fuera del hombre, ¿verdad? No son externos al hombre. Y entonces una persona puede ser estudiada, ¿verdad? Por ahí hay una frase muy conocida, la verdad es que no recuerdo, es una frase en inglés, pero que dice que todas las guerras, hablaba de cierta, como desde la Primera Guerra Mundial en adelante, decía, todas las guerras, todos los conflictos tienen un egresado de Harvard en medio de ellas. O sea, mucha educación, muy abusados, ¿verdad? Pero para lo malo, ¿verdad? Aprendieron muy bien, pero aprendieron las cosas malas. Porque el problema está en el hombre. Sin embargo, y desgraciadamente, cada vez hay más grupos que se dicen cristianos, ¿verdad?, que comparten esta otra manera de pensar. Y podemos nosotros ser engañados por esta manera de pensar que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo le voy a compartir a la viejita de enfrente si es una buena persona? ¿Qué le digo, verdad? Llegar a pensar, mis familiares son buenas personas. Pero si no tienen a Cristo, como les dijo Jesús a unas personas que se escandalizaban por lo que había ocurrido. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, dice, en este tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre la cual cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. Qué muertes tan trágicas, ¿verdad? Se cae la torre y le cae a los cuates que estaban ahí, ¿verdad? Miles de personas probablemente alrededor, pero a 18 les cayó y entonces, pues, ¿qué habrán hecho, verdad? Que merecían que les pasara eso, ¿verdad? Y entonces se escandalizaban de estas cosas y decían, qué bárbaro de la que Dios me libró, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? No te ha librado Dios, ¿verdad? Si no te arrepientes, si no se arrepienten tus familiares, si no se arrepienten tus vecinos, si no se arrepiente la viejita, ¿verdad? Que es buena onda, perecerá igualmente, ¿verdad? Que los drogadictos, que los asesinos, que cualquier persona, ¿verdad? Que nos escandalice, porque irán al mismo lugar, ¿verdad? De condenación. La Biblia dice que tenemos una necesidad de ser redimidos, una necesidad de ser salvados, un deber de arrepentirnos. Todo hombre tiene esta necesidad. Pero el mundo dice, no necesita ser salvado, necesita ser ayudado. No necesitas ser salvado, lo que necesitas es un buen consejo. La gente no necesita que le estemos diciendo una y otra vez, ¿verdad? Que son pecadores. Los vamos a asustar, ya lo saben. Pero la verdad es que no lo saben. La gente no sabe que es pecadora. No están convencidos de que son pecadores. No están convencidos de que se irán al infierno. Porque siempre se comparan con otros peores que ellos. Y dicen ellos, esos son pecadores, ¿verdad? Pero yo no. Yo necesito un poco de ayuda. Un poco de consejo. La gente no peca, se equivoca. Toma decisiones equivocadas. Pasa por malos ratos. Tiene malos hábitos, pero no son pecadores. Pero la verdad es que están muertos en sus delitos y pecados, cegados por este mundo y por el diablo, haciéndolos pensar que todo está bien, que no hay ningún problema, que lo que hay en este mundo es todo, no hay nada más. Y si hay algo más, estarán bien, ¿verdad? Pero la verdad es que están separados de Dios, incapaces de vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso dice, ¿verdad? En esta última parte del versículo 3, nos habla del resultado de ser pecadores, ¿verdad? Y nos dice que éramos hijos de ira, igual que los demás. Hijos de ira, ¿verdad? O sea, la ira de Dios está sobre todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo en su corazón, independientemente de cómo vive en este mundo. No tiene la capacidad de arreglar el problema que tiene con Dios, su separación. Solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Dice un poquito adelante, decía que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Y no se está refiriendo a que, o sea, no está diciendo que ser obedientes, pues no significa cumplir con toda la ley de Dios, porque no podemos.
O sea, no se está refiriendo a esos, a los hijos de desobediencia. Estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Pero son desobedientes en que conocen su palabra y no creen en ella. Y no actúan en base a ella. Esos son los hijos de desobediencia. Pero podemos, o cualquier hombre, tiene la oportunidad de ser obediente. No cumpliendo con la ley, ¿verdad? Como acabo de decir. Sino conociendo su palabra, creyendo en ella y actuando en base a ella. Reconocer que se está perdido, que no podemos hacer nada para salvarnos, que solo Cristo nos puede salvar, que la condición del hombre en este momento es ser hijos de ira, ¿verdad? Bajo la ira de Dios, porque hay enemistad con Dios por causa de los pecados. La religión solamente te moldea, no te transforma. Y todo hombre necesita una transformación que solo Cristo puede ofrecer, que solo Cristo puede dar. Jesús y solo Jesús nos puede dar vida. Por eso, pues necesitamos, o necesita el hombre obedecer creyendo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque Dios hizo todo el trabajo. Dios planeó, su Hijo llevó a cabo el plan, murió en la cruz por nuestros pecados y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y es solo a través de Él que nosotros podemos tener vida verdadera, ¿verdad? Que podemos ser reconciliados con Dios, que podemos ser santificados, podemos ser transformados. Solo Cristo puede hacer eso, ¿verdad? Y pues nosotros que un día, ¿verdad? Estábamos muertos y Cristo nos dio vida, pues debemos de ser aquellos que le dicen a los demás la verdad de su situación. Porque cada día, ¿verdad?, que dejamos pasar el tiempo, pues es un día que la gente va a morir. Que nuestros familiares van a seguir en su condición, ¿verdad?, de muertos, en su condición de hijos de ira, ¿verdad? O sea, no permitamos que Satanás obstruya, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por eso leer la palabra de Dios es tan importante, porque la palabra de Dios es capaz de quitar todas las mentiras que hay en este mundo, ¿verdad?, para que veamos las cosas como Dios las ve y podamos actuar pues como Dios desea que nosotros actuemos, ¿verdad? Gracias al Señor Jesucristo, porque sin Él estaríamos igual que los demás. Pero ahora el Señor Jesucristo nos ha dado vida, ¿verdad? Vida espiritual. Vida espiritual para que tengamos comunión con Él, y vida espiritual y limpieza de nuestros pecados para vivir una vida que a Él le agrada, ¿verdad? Tengamos esto en mente, ¿verdad? Y podamos nosotros ir con las personas que están cegadas, que viven en este mundo, pero que no se dan cuenta de la condición en la que están, ¿verdad? Y podamos mostrarles la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ellos puedan de esta manera conocer el plan que Dios tuvo para ellos y su verdadera condición, que sin Cristo están muertos. Que Dios les bendiga.